En el siguiente video vamos a ver qué significa la repetición de pulso. La repetición de pulso se define como la cantidad de transmisiones que realiza la ecosonda por segundo, concepto que no debe confundirse con la velocidad de avance de pantalla. Cabe aclarar que la repetición de pulso, tasa de sondaje y pulsos por segundo, cuya abreviatura es PPS, significan lo mismo. ¿Por qué los PS se representan con esta forma en la pantalla? ¿Y qué relación tienen con la repetición de pulso? El cono es la representación del pulso de transmisión de nuestra ecosonda, y cada vez que aparece, significa que hay una nueva transmisión. Inicialmente, solo una parte del PS está dentro de nuestro cono de transmisión, por lo que el eco representado es más pequeño y está a mayor distancia respecto del centro del transductor. A medida que el pez ingresa al cono, el eco representado es más grande y está a menor distancia respecto del centro del transductor. Por otro lado, cuando el pez empieza a salir de nuestro cono, el eco vuelve a ser más pequeño y nuevamente se encuentra a mayor distancia respecto del centro del transductor. Esto lo hace hasta desaparecer a medida que el pez sale fuera de nuestro cono de transmisión. ¿Cómo afecta la repetición de pulso a la forma de representar los peces en nuestra ecosonda? Para ejemplificarlo, vamos a considerar que el pez se desplaza a una velocidad constante. En el primer caso, vamos a realizar una cantidad de transmisiones alta. Esto implica una marca más alargada horizontalmente y presente en pantalla. Y, por el contrario, en el segundo caso, vamos a tener una cantidad de transmisiones baja, lo cual implica una marca más corta horizontalmente y con menor presencia en pantalla. En resumen, podemos decir que cuanto mayor sea la repetición de pulso, más puntos se generan para graficar y, por el contrario, una menor repetición de pulso reduce la cantidad de puntos en pantalla. Este concepto se conoce como resolución horizontal. Entonces, ¿se puede controlar la tasa de sondaje? Antes de responder esta pregunta, debemos recordar que la repetición de pulso se define como la cantidad de pulsos que se transmiten por segundo. ¿Y de qué depende la cantidad de transmisiones? Esto depende del rango con el que configuramos el sistema y de la velocidad del sonido. Dado que la velocidad del sonido depende del medio, en este caso el agua, definimos que la repetición de pulso solo depende del rango seleccionado en nuestra ecosonda. Entonces, ¿cómo calculamos la repetición de pulso? Se puede calcular con la siguiente fórmula, donde la repetición de pulso es igual a la velocidad del sonido dividida 2 veces el rango. Se divide por 2 porque el eco tiene que ir y volver. Y la velocidad del sonido es 1500 metros por segundo. Apliquemos este concepto en el siguiente ejemplo. En este caso, tenemos seleccionado un rango de 150 metros. Si contamos el tiempo que demora en ir y volver el eco, esto nos da como resultado 0.2 segundos. Y ahora, ¿cómo transformamos este valor en pulsos por segundo? Para la conversión debemos contar cuántas veces entran 0.2 segundos en un segundo. Esto nos da como resultado 5 pulsos por segundo. Si aplicamos la fórmula, vemos que llegamos al mismo resultado. Veamos otro ejemplo con el doble de rango. Con un rango de 300 metros, contamos el tiempo que demora el eco en ir y volver. Esto nos da como resultado 0.4 segundos. Convirtiendo este valor en pulsos por segundo, como se explicó anteriormente, obtenemos 2.5 pps, pulsos por segundo. Con este nuevo valor de rango, podemos confirmar la cantidad de pulsos por segundo usando la fórmula.
Podemos observar que con un rango de 150 metros se obtienen 5 pps y que con un rango de 300 metros se obtienen 2.5 pps. En conclusión, si tomamos como referencia 150 metros, afirmamos que, al duplicar el rango, los pps disminuyeron en la mitad. Por el contrario, si disminuimos el rango a la mitad, los pps aumentarán al doble. Respondiendo a la pregunta inicial, la máxima repetición de pulso está dada por el rango seleccionado. Sin embargo, sí es posible bajar la repetición de pulso, como se explicará más adelante. Ahora pasemos a nuestra ecosonda. En este ejemplo también tenemos un rango de 150 metros. Para ver cuál es la tasa de sondaje actual, hacemos clic en el botón arriba a la izquierda, entramos en el menú de configuración de pantalla y dentro de ese menú presionamos sobre el botón Datos de ecograma. Allí tendremos todos los datos de sondaje a sondaje y sobre la imagen encontraremos la tasa de sondaje. Hay que tener en cuenta que los valores que obtendremos son respecto del puntero del mouse. Una aclaración importante es que el tiempo de procesamiento con la CPU utilizada puede afectar el performance de la ecosonda. Por eso, siempre recomendamos computadoras de alto rendimiento. Si ahora cambiamos de rango a 300 metros, vamos a notar que la tasa de sondaje cae a 2.5 pulsos por segundo, como se explicó anteriormente. ¿Cómo cambiamos la repetición de pulso? Para bajar la repetición de pulso, entramos en el menú de configuraciones generales, luego a ajustes de programa, y por último entramos al menú intervalo de sondajes. En este menú elegimos un nuevo intervalo, por ejemplo 0.5 segundos, o lo que es lo mismo, 2 pulsos por segundo. Volvemos a ver la tasa de sondaje y efectivamente ahora tenemos 2 pulsos por segundo. Debemos tener en cuenta que si solicitamos que vaya más rápido, el sistema ignorará esta petición, ya que no podemos aumentar la repetición de pulso debido al rango seleccionado. Como vimos a lo largo de este video, la repetición de pulso define cuántos pulsos transmitimos por segundo, y nos ayuda a mejorar la imagen en pantalla. No podemos acelerar el sonido en el agua, pero sí podemos ajustar la configuración para obtener el mejor rendimiento posible. Entender este concepto te ayudará a optimizar el uso de tu ecosonda Seaman.